Uno de los principios de la inversión inteligente es que no se debe pagar por un activo más de lo que vale. Si este principio te identifica tanto como a mí, entonces deberías al menos intentar valorar eso que quieres comprar antes de comprarlo. Y en este video les voy a mostrar qué metodología ocupo para valorar activos, por qué la utilizo y cómo tú también puedes utilizarla. Hola amigos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Si eres nuevo por acá, mi nombre es José Ignacio Stuben, pero puedes llamarme José. Soy ingeniero comercial y MBA con más de 10 años de experiencia en la industria financiera y bancaria. Y también estoy acreditado como asesor financiero por la Corporación del Mercado de Valores de Chile. Como seguidores y practicantes del Value Investing ya sabemos que nuestro principal problema a resolver es determinar cuál es el valor de un activo. Y sí, ya sé que el valor de ciertas cosas depende del punto de vista de quien las mire y que por lo tanto cualquier precio en teoría podría estar justificado. Pero ojo, eso solo aplica para obras de arte, relojes o tipo de objetos que son más bien con atributos intangibles. Entre paréntesis, les recomiendo este video que hice justamente sobre este tema. Lo voy a dejar aquí en la descripción para que puedas verlo más tarde, obviamente después de ver este. No te vayas. Pero en inversiones, amigos míos, esta afirmación no tiene sentido alguno. Cuando compras un activo financiero lo haces para ganar plata, no para aumentar tu felicidad, tu ego o tu espíritu. Ganar plata. Ese es el foco. En las facultades de economía y negocio cada vez se intenta meter más sofisticación y fórmulas complejas a este cuento. Pero las bases, los cimientos son solo dos modelos, el intrínseco y el relativo. El método intrínseco básicamente plantea que el valor de un activo está determinado por los flujos de caja que esperamos que dicho activo genere a lo largo de su vida, considerando obviamente la incertidumbre de la generación de esos flujos. Intuitivamente los activos que tienen buenos flujos y además son estables tienen que valer más que los activos con flujos más bajos y que son más volátiles. Piensa por ejemplo en un inmueble. Debería valer más uno que tenga arrendatarios estables y que tenga buenos montos de arriendo versus uno en donde los arrendatarios duren poco tiempo y que el monto de los arriendos sea más bajo. A pesar de que el método del valor intrínseco hace 100% sentido, el método más utilizado es el del valor relativo. En la valoración relativa, los activos se valoran, valga la redundancia, viendo el precio de mercado de activos de similares características. Por ejemplo, para estimar cuánto pagar por un departamento, deberíamos mirar en cuánto se están vendiendo departamentos de similares características. Mismo barrio, mismos metros cuadrados, etc. Y en las acciones pasa exactamente lo mismo. Tomamos acciones de la Coca-Cola andina y la comparamos con las acciones de empresas de la misma industria, como por ejemplo CSU o Embonor. Aquí vemos los precios de sus acciones relativos a su utilidad por acción, indicador que conocemos como el precio-utilidad o el PER por su sigla en inglés. La típica pregunta aquí es, ¿cuál de estos dos métodos es mejor? Y para gustos, amigos míos, hay colores. En estricto rigor no hay ningún motivo para que escojas uno por sobre el otro. Valorar un activo, recuerden ustedes que no es una ciencia exacta, es un arte. Por lo tanto, puedes utilizar los dos métodos si es que así lo prefieres. Y como el método relativo es el más sencillo y que requiere poco esfuerzo en realidad, además que los indicadores están con solo buscarlos en internet, te voy a enseñar hoy día el método que yo utilizo, el método intrínseco. Lo primero que tienes que saber es que el tiempo vale plata. ¿Han escuchado esa frase que dice que un peso hoy vale más que un peso mañana? Y esto ocurre por tres motivos que tienes que entender. El primer motivo es que las personas prefieren consumir hoy a consumir en el futuro. El segundo motivo es que la inflación reduce el poder de compra del dinero a lo largo del tiempo. Y ahí no hay mucho que darle vuelta. Es así. Y el tercer motivo es que cualquier promesa futura podría no cumplirse. Para poder ajustar un monto de plata por los factores que vimos recién, se le aplica el famoso descuento. Es decir, descontamos esa promesa de flujos futuros a una tasa de descuento. Esa tasa de descuento debe ser un fiel reflejo de tu costo de oportunidad. Es decir, cada inversor tiene su propia tasa de descuento. Si yo estimo que puedo obtener un 10% de retorno poniendo mi plata en un negocio personal privado, quiere decir que para compensar ese riesgo de promesa de flujos futuros, debería descontarlos a una tasa al menos del 10%. Cuando los depósitos a plazo daban un 10% de rentabilidad anual, tenía que ser gil para descontar flujos de empresas a menos de un 10%, porque mi costo alternativo de invertir en una acción ya me renta un 10%, y sin tener que hacer nada. Y esa es la clave, amigos míos, pensar en términos de costo alternativo. Olvídense del KPM, del WACC que se enseña en los ramos de finanzas a toda escala. Aparte de postular a premios Nobel y dar la sensación de que estáis jugando en el Real Madrid, en realidad no aporta mucho más en la práctica. Independiente de cómo queráis sacar la tasa de descuento, el punto importante es que descontar nos permite convertir flujos de caja futuro en caja presente. Pero José, ¿cómo se hace esta cuestión? Calmación,
que no panda el cúnico. El valor presente de un flujo de caja se calcula de la siguiente manera. Tomas el flujo de caja futuro y lo divides por 1 más la tasa de descuento elevada al periodo de tiempo futuro. Por ejemplo, el valor presente de 1.000.000 de pesos en un año a una tasa de descuento del 10% es igual a 909.091 pesos a día de hoy. Mientras más se extienda esa promesa de pago de ese millón de pesos, menor va a ser el valor presente porque aumenta la incertidumbre de pago. Este mismo millón de pesos a 5 años es igual a 620.921 pesos a día de hoy. Y a 10 años plazo es igual a 385.543 pesos a día de hoy. Hasta ahora todo perfecto, ¿no? Pero una empresa no tiene una fecha de vencimiento previamente fijada. En realidad las empresas viven hasta que quiebran, si es que quiebran. Y de eso en verdad no tenemos certeza ni siquiera de si va a ocurrir o no. ¿Qué ocurre aquí entonces? ¿Hay que descontar flujo hasta el infinito? La respuesta es que sí, pero no como te imaginas. No necesitas una hoja o una planilla infinita para hacer cálculos. La matemática nos ayuda de una manera muy simple. Una perpetuidad es un flujo de caja constante que va a durar para siempre y su valor presente se calcula dividiendo el flujo de caja por la tasa de descuento. Simple y fome. Solo como dato freak, así es como se calculan los bonos perpetuos. ¿Sabían que el bono perpetuo más antiguo del mundo sigue pagando cupones a día de hoy? En 1643, una empresa de aguas holandesa necesitaba capital para el mantenimiento de diques. Y en el propio bono, que es un papel físico, se iban anotando los intereses pagados, que era un 5% anual, hasta el año 1943, cuando se añadió otro papel para poder seguir registrando los cupones. El propietario actual del bono es la biblioteca de la Universidad de Yale. Lo puedes ver online y cada cierto tiempo el bibliotecario tiene que viajar a Ámsterdam a cobrar los intereses de ese bono. Paga 11 euros al año. Yo sé que suena súper raro, pero existen. Y principalmente eran emitidos por países, sobre todo después de guerras, cuando queda la escoba. Ese era el datito freak que les quería contar. Volviendo al tema, estos dos flujos de caja son más que suficientes para poder armarte una idea sobre lo que es capaz de generar una empresa. Y es la raja, porque aplica para bonos, para inmuebles, para acciones, prácticamente para cualquier activo financiero. La única diferencia es que en los bonos, los cupones los conocemos con anticipación, antes de comprar el bono. Y en las acciones, nuestra pega es estimar cuáles van a ser esos cupones. A estos flujos ya descontados, tenemos que hacerle dos ajustes para poder llegar al valor por acción. Primero, sumarle el saldo de caja que tiene la empresa, ya que ese dinero es de los dueños. Y en segundo lugar, restarle la deuda con terceros, que normalmente es la deuda financiera. Si ese monto consolidado lo dividimos por el número total de acciones que hay en circulación, vamos a llegar al valor intrínseco por acción. Dicho todo esto, debo confesarte algunas verdades. En primer lugar, todas las valoraciones, absolutamente todas, están sesgadas. Los sesgos empiezan con el solo hecho de elegir una acción para valorar. Luego continúa cuando buscas la información necesaria, como los estados financieros, las notas de prensa que hay por ahí. Solo como recomendación, escribe todos los sesgos que tengas sobre una empresa X en un papel antes de empezar el proceso de valoración. También te sugiero limitarte a fuentes de información y no a fuentes de opinión. En resumen, quédate con los estados financieros. En segundo lugar, la mayoría de los ejercicios de valoración que vaya a haber por ahí, incluso los míos, están incorrectos. Y esto ocurre por varias razones. Aun cuando tus fuentes de información son perfectas, tienes que convertir esa información en estimaciones. Y al hacer eso, eres demasiado propenso a equivocarte. Cuando valoré Nvidia en febrero del 2022, la acción estaba en $236. Y mi estimación era que valdría sobre $400. No estuve mal, pero me quedé súper corto. No fui capaz de prever que Nvidia sería la líder del sector. Te puedo asegurar que el boom de Nvidia no estaba en el Excel de ningún analista, de nadie. Ni siquiera su fundador se imaginó algún día firmando boobies por ahí. Mucho ojo también con la madurez de las compañías que estáis revisando. Es mucho más sencillo valorar una compañía madura que una nueva que aún no genera flujos para sus dueños. Mucho cuidado ahí, porque muchos mueren en la esperanza de ser rentable algún día y en promesas que finalmente nunca llegan. Y el tercer motivo es porque los modelos son cada vez más complejos y por lo tanto son cada vez más inexactos. Mientras más variables le metías a un modelo, sea cual sea, más hipótesis también tienes que armar para llegar a buenos resultados. Y cada una de estas hipótesis implican obviamente probabilidades y márgenes de error. Si es posible, hazte la pega sencilla y no te pases rollo. Sobre todo cuando no puedes controlar las variables ni mucho menos predecirlas. Solo como reflexión final, podríamos decir que el éxito en esta actividad no viene de estar siempre en lo correcto, sino de equivocarte lo menos posible. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.